Soy Ana María Restrepo, creadora de Lola Relola. Estamos en Medellín Emprende, historias que inspiran. Hoy nos acompaña una historia de liderazgo, pasión y creatividad. Juan, bienvenido a este espacio y gracias por abrirte a compartir con nosotros y todos los televidentes emprendedores tus historias. Ana María, a ustedes por la invitación, de verdad muy especiales. Bueno, Juan, háblanos un poquito de cómo fue ese comienzo. Tengo entendido que fue un viaje el que cambió tu vida. Cuéntanos un poquito cómo las experiencias pueden generar nuevos rumbos a nuestro camino. Bueno, me toca empezar con un cuento de colegio. Yo estoy en el Colegio San Ignacio y en el Colegio San Ignacio en las fiestas había unos alcaldes. Cada salón tenía un alcalde. Okay. Y entonces primero bachillerato, esa época no era hasta 11, sino era primero, segundo, hasta sexto. Ajá. Y éramos muchos salones, entonces primero éramos 4, segundo eran 4, así, y cada salón tenía un alcalde. Y desde esa época me nació a mí la pasión por la publicidad, que realmente es el negocio en el que yo me moví. Ya sabías desde esa época desde los 11 años, 12 años, sabías mi pasión que era la publicidad. Era la publicidad. Okay. Entonces yo fui agencia de mis alcaldes de mi salón. Ah, wow. ¿Cierto? Les mandaban las campañas a los alcaldes. Yo hacía las campañas. Entonces hice 7 campañas. Hice 7 porque me especialicé en quinto bachillerato. Wow. Hice una especialización, o sea, repetí. Sexto, quinto, entonces me tocó. Y de esas 7 campañas mi alcalde ganó 6 campañas. Ah, no, o sea, era súper productivo. Era mi pasión. Cuando yo termino bachillerato, tomo la decisión en una época, pues que eso no se usaba, de irme a estudiar cine. A mi papá y mi mamá casi les da un infarto, pero yo tenía una hermana que vivía en Bélgica, en Bruselas, y me dijeron, váyase, y seguramente pensaron, después eso nunca lo conversamos, pero yo lo concluí, no, él va y se devuelve rapidito. Claro, eso no le va a gustar. No, eso le va a parecer horrible, esa vida ya. Yo llegué a Bélgica, mi hermana vivía en Lieja, y la carrera estudiaba en Bruselas. Wow. Tenía 17 años. Entonces, cuando yo voy a Bruselas, resulta que no cumplía ningún requisito para estudiar, ninguno. No hablaba francés, no tenía fotografías, no tenía videos, no tenía nada. Lo único que tenía era como la pasión por el cine y ganas. Entonces, llevaba muy poquito, llevaba por ahí un mes. Entonces yo llamo a mi papá, le digo y me dice, no, mijito, entonces devuélvete. Ay, Dios, no era una opción. Entonces yo le dije, no, papá, no es opción devolverme. Me dijo, no, es que si no te devuelves, yo no te voy a poder mandar plata, no tengo manera de sostenerte. Y yo le dije, no importa, yo me defiendo. Hay un paréntesis, esa época es puro Pinochet. O sea, en Bélgica están todos los asilados chilenos. Hay muchos asilados de Chile y hay unos grupos de latinos y entonces yo tomo la decisión de quedarme y empiezo a trabajar con ellos en una cantidad de cosas. Pintábamos casas, poníamos tapetes, trabajé en un bar, trabajé en la cocina, fui mesero. O sea, todero por barman, la pasión. O sea, todas las cosas. Estando allá, cuando ya llevaba más de un año, un día con un amigo tomamos la decisión de irnos a coger una vendimia a Francia. Y nos fuimos y paramos en París, y en París, que estaba en la fiesta nacional, que también es como el 18 de julio, es como por estos días, nos encontramos un señor que iba para la Costa Azul a trabajar y nos ofreció trabajo. No. Y el trabajo era vender maní en la playa. Wow. Entonces nos fuimos 2 amigos, nos fuimos él y yo a vender maní y estuvimos ahí trabajando 3 meses. Pues pero es que eso es un lujo, o sea, vender maní en la Costa Azul. No, eso era impresionante. Vivíamos en un camping, en una carpa, y el trabajo era más o menos, uno a las 10 de la mañana arrancaba a la playa de una esquina a la otra, dando muestricas de maní, sí. Y la gente compraba. Y a las 3 de la tarde otra vez volvía a hacer el recorrido al revés. Y pasaron la prueba, les compraron. Ahí todo el día. No, eso fue una locura. Eso fue tan especial, yo estuve ahí 3 meses. Cuando terminamos ahí, el amigo mío se volvió a Lieja y yo me devolví a París.
Y con lo que me gané vendiendo maní, viví en París prácticamente un año. Mentira. Sí. O sea, libraste el viaje. Sí, libré el Y así viaje. era de bueno ese negocio. Completamente. O sea, Era ojo a los espectacular. emprendedores, vender maní en la Costa Azul. Maní confitado. Ah, bueno, sí, lo máximo. Bueno, yo llego a París y empiezo a pensar qué voy a hacer, a buscar, y empiezo, pues, mi pasión era el cine, entonces iba al cine 2, 3 veces al día, iba a museos, leía, y bueno, un día, ya llevaba más de un año en París, salí por la noche al cine y me di cuenta que me habían quedado los papeles en el apartamento. Y entonces yo dije, si yo me muero acá en este momento, Nadie sabe quién soy. nadie va a saber quién soy yo. Claro. Esto está hermoso, Juan, gracias. Esto es una historia que inspira. Muchas gracias por abrirte de esa manera. Entonces te devolviste por los papeles. Te llamo a mi papá y le digo, me voy a volver. Porque o me quedo aquí del todo o me devuelvo. Entonces me devolví. Mi papá y mi mamá, mi papá era presidente de Suramericana y se habían pasado de casa. Entonces cuando yo llego a la casa no había dónde dormir yo. Ah, te habían dejado ya sin cuarto. Pero no, por supuesto no pues voluntariamente, pero sí. Entonces desde que llegué con la idea de irme de la casa. Yo tenía 20 años. O sea, independizarte. Tenía 20 años. Entonces conseguí un trabajo en el Colegio San Ignacio. En esa época, cuando los muchachos llegaran a quinto y sexto, tenían que escoger o matemáticas, o biológicas, Claro. o Sociales, algo sociales. así. Ajá, en mi época Entonces también. a mí me dieron el puesto de sociales. Y en sociales la clase que yo hacía era toda como experiencias. Entonces vamos a ver cómo se imprime un periódico, entonces nos íbamos para el Colombiano con todos los muchachos. Vamos a ver cómo se hace un catálogo, entonces nos íbamos a una imprenta. Vamos a ver. Y ahí mi hermano trabajaba en Bogotá, en una agencia de publicidad multinacional. Entonces le dije, necesito a un amigo tuyo que venga a darle una clase de publicidad. Que nos ayude. Que nos ayude. Y fue a dar la clase un amigo que se llama Álvaro Vargas, fue a dar la clase. Cuando terminamos le dije, vení, te invito a comer a la casa. Bueno, llegamos a la casa, comimos y yo estaba durmiendo en el cuarto donde mi mamá tenía la máquina de coser, en un sofá cama. Okay. Y había traído unos espejos. Entonces Álvaro se enamoró del espejo, él ya trabajaba en Integración, una agencia que se llama Integración Publicidad. La agencia estaba recién empezada y él se enamoró de los espejos. Entonces al otro día me llama y me dice, Juan, ¿por qué no hacemos un espejo para hacer buñón? Y yo le digo... O sea, las vueltas de la vida, yo había llegado, pues yo no sabía nada, le dije, así hagámoslo. ¿Y cómo se hace? Mi hija, no, eso es problema suyo. Ya lo vendí tantos espejos, defiéndase. ¡Ay, no! Entonces, listo, yo empecé a rebuscar y empecé a encontrar pues quién hacía el espejo. El espejo es una técnica que es un vidrio, se imprime por detrás. Sí. Y después se le en screen y después se le echa una cosa que se llama el azogue, que es lo que hace que sea un espejo. El screen lo hacía Carlos Sánchez, que Carlos Sánchez en su época era Juan Valdés. Ay, no, yo no te puedo creer. Juan Valdés, que era el personaje pues, de Juan Valdés. Sí. Listo. Entonces yo empecé a hacer cosas y todo, le hice las cuentas y Álvaro me dijo, ya vendimos 1.000 y valen por 212.000 pesos. ¿No? Es que son como las cifras que a uno nunca le van a olvidar. Para hacer en chance, ¿no? Para hacer. Entonces yo hice cuentas y cuentas. Y eso costaba como 120 pesos. O sea que íbamos a ganarnos 80. Ahí como 102.000 pesos. Ah, ok. Listo, perfecto. Buen margen. Entonces yo llamo a Álvaro y le digo, listo, tal cosa. Sí, somos capaces de hacerlo, decirle que sí. Augusto López era el jefe de publicidad de Serbuñón en esa época. Entonces le dije, listo. ¿Y la plata? Y me dijo, no consígasela. Sé, mire. Bueno. Entonces, ¿uno qué hace ahí? El papá, papi. El papá. Pero ojo, pues mi papá se ganaba 250.000 pesos como presidente suramericano. Ay, Dios, o sea, era la mitad del salario. Listo. Bueno, papá, la plata. Conseguimos la plata, él me presta la plata, hacemos los espejos, eso queda espectacular. El espejo era la etiqueta original de Pilsen,
que era una señora ahí como española, una cosa muy bonita, hermosa Sí. era. Hacemos los espejos, le llevo las muestras a Álvaro, se las lleva a Augusto López, queda muy feliz, y todo el mundo feliz, listo. Yo me acuesto, feliz, me levanto y me llama Carlos Sánchez. Me dice, Juan, vení, mira lo que está pasando acá. Y le dije, lo que está pasando es que el azogue, que es lo que vuelve el espejo, Lo que dijiste, la atacó la pintura. pintura. Dios. Entonces los volvió nada, los dañó todos, los dañó, es que los manchó, los... Ay, Yo dije, no, qué estrés. y yo debiéndole esa Ay, plata a mi no. papá. Y yo dije, ay, güey, O sea, se dañó el negocio. se dañó el negocio. ¿Y qué voy a hacer yo para responder? Entonces me acosté. Y no dormiste. Me imagino que no dormiste en toda la noche pensando en que la No azogue dormí, dañó. pero entonces me fui para donde Carlos, cogí 5 espejos, se los llevé a Álvaro y le dije, encontramos una técnica para envejecerlos. Y todos van a ser distintos y los podemos numerar. Entonces él se fue a donde Augusto. Juan, me vas a hacer llorar. Yo no estoy entendiendo, pero voy a llorar. Y a Augusto le encantó, le pareció lo máximo. Bueno, entonces Álvaro me ofreció puesto para trabajar con él. Él era el director ejecutivo de Integración Publicidad. Ok. Entonces yo empecé a trabajar con Álvaro un lunes y esa semana la agencia cumplió un año. Esa agencia era una agencia de lo que se llama un house agency, que es una agencia que nace para que los socios manejen la publicidad en la agencia. Eran Ok, 4 socios ok. originales. 4 originales. Cuando yo entré, como a los 6 meses, se salió uno porque no le gustaba la creatividad de la agencia. Entonces quedaron 3 socios. Y después otro se quebró, también se salió y quedaron 2 socios. Entonces yo trabajaba pues con mi amigo que era el jefe y un director creativo y nos hicimos muy amigos. A mi amigo lo echaron porque era muy desorganizado. Se fue a trabajar a una multinacional y yo me quedé en la agencia solo y como se habían quebrado 2, tomaron la decisión de cerrar la agencia. Ay, no. Pero tengo ahí un paréntesis. ¿El cine en dónde quedaba? No, el En ese cine- momento ya no. En ese Claro. momento ya hacía parte de tu corazón. El cine en la pasión, pero ya pues estudiar o trabajar en eso no. Ya no, listo. Ya no. Entonces, el presidente de la Junta, que era el presidente del Grupo Agencia Auto, que era uno de los dueños, me llama y me dice, Juan, yo quiero que cierre la agencia, porque el negocio fracasó, vamos a echar a la gerente Ay, no. y yo quiero que usted la cierre, que me haga ese favor. A mí, el amigo mío que lo habían echado, se había ido a trabajar en una multinacional aquí en Medellín, me había ofrecido puesto, ya me habían ofrecido puesto en la multinacional, ganándome mucha más plata, me iba a ir mucho mejor. Entonces yo le dije a él, que se llamaba J. Ernesto Nudón, le dije, déjeme, yo pienso y le digo, pero yo creería que no, porque tengo este puesto ofrecido, mi pasión es la publicidad, ya estoy aquí, si yo a los 22 años cierro esta agencia, yo me voy a quemar en este negocio y yo Ok, quiero este entonces negocio. dijiste, ese no es una Entonces opción. lo mismo, me volví a ir a acostar, pensé, y entonces llamé a mis 2 amigos, a Álvaro que se había retirado, y a Iván Darío que era el director creativo, y les dije, montemos este negocio, es muy bueno, es que no lo han sabido manejar. La publicidad. No lo han Ok. sabido manejar, montemos el negocio. Entonces le propuse al doctor Londoño, a J. Ernesto, le dije, denos el negocio, nosotros lo administramos. Y nos paga una comisión por administrar. Ok. Y para hacer eso nació la tienda creativa. Wow, espectacular. Entonces la tienda creativa nace para venderle servicios a integración. Y yo sí, y entonces ya sí llegué gerente de integración, Ajá. pero no era, pues yo era empleado, dijéramos, era socio de la tienda que le vendía. Socio empleado de la tienda. Socio empleado. Ok, Entonces espectacular. arrancamos así de ese negocio ahí. Que actualmente hoy funciona. Actualmente, eso fue hace 40 y pico de años, hace 40 años. Entonces, en ese momento mi papá se está jubilando en Suramericana y J. Ernesto me dice, dígale a su papá que se meta aquí y compre un pedazo de esto. Entonces mi papá, la tercera parte de la jubilación de mi papá, Se la se fue a invirtió. apostar a ese tema.
Wow, o sea, apostó en vos, creyó en vos. En el niño que se... Ah, no, Juan, en el que se fue para París y que él se devolvió. Me encanta, listo. O sea, ahí hay varios legados. Primero, dormir. En el sueño se revoluciona toda la mente. El segundo, el papá, que apuesta y cree en vos. Espectacular. Bueno, empezamos a trabajar, el amigo mío se devuelve la multinacional a trabajar y la estrategia fue, en esa época había muy poquitas agencias aquí, no se estudiaba publicidad, no existía la academia, pura pasión. Entonces empezamos a trabajar y la estrategia fue viendo en televisión y en revistas, en los periódicos, clientes de Medellín que tenían agencias en Bogotá. Entonces empezamos a visitarlos. Okay. Y a ofrecerles servicios acá, ofrecerles. Bueno, trabajábamos como unos enfermos mentales. Claro. Literal. Tan enfermos que Iván Darío, que era el director creativo, sacó la mano al año. Dijo, no, le ofrecieron un puesto en Bogotá y salió y se fue. Yo no pensaría que uno siendo independiente trabaja menos, pero No, es al revés. oiga, uno trabaja más, No, o sea, pero y aquí no hay fines de semana, aquí no hay nada. Mil veces más. Sí, de mil acuerdo. veces más. Entonces, Iván se sale. Entonces, cuando ya quedamos Álvaro y yo solo, entonces los socios son mi papá, una tercera parte y los otros 2 socios originales. Ok. Entonces, yo le digo al socio mío, le digo a Álvaro, le digo, comprémosle a estos otros. Pues ya había caja, pues. Pues ya nos estaba empezando a ir muy bien. Ok. Entonces les ofrecimos compra en canje. O sea, le hacemos la publicidad y nos paga con las acciones. Wow. Entonces compramos entre Álvaro y yo las 2/3 partes. Entonces quedaron socios mi papá, Álvaro y yo. Espectacular. Listo, bueno. Empezamos a trabajar. Esos son los años 90. Hay un boom de la publicidad de aquí. Y dijéramos en Medellín habíamos 4 agencias ya importantes, grandes para Colombia, pues que dijéramos estábamos en un ranking pues, de las primeras 20. Sí. Eso cambiaba todos los años porque se medía en facturación. Ok. Entonces nosotros, ya cuando estamos en ese momento, Álvaro también saca la mano. Se va a un viaje. ¿Pero enfermo o dijo, no, esto ya Juanca, la publicidad, no. Esto hasta acá. Esto me tiene cansado, yo no quiero más. Entonces yo le digo, ¿qué querés? Y me dijo, no, cómpreme. Y le dije, no, pero es que pues no tengo cómo, no. Pero que sí, que cómpreme, yo me quiero salir. Entonces yo le digo, bueno, listo, yo le compro. Pero para que esto sea transparente, vamos a poner un tercero a que haga el avalúo pues, de cuánto vale la oficina. Porque yo era como ejecutivo, pero al mismo tiempo era pues como el gerente de la agencia. Yo manejaba, pues, tenía un gerente financiero, pero yo era pues como el líder el general. Entonces había un cliente financiero, hace un avalúo de la agencia, dice cuánto vale. Entonces yo en una conversación le digo, Álvaro, la plata es esta, pero para que sea claro, vale lo mismo si te querés quedar o si te querés ir. Para que no penses pues, que te estoy proponiendo un negocio que no es correcto. Juanca, yo me quiero ir. Entonces él sale y se va. Eso debe ser hace por ahí 34 años. Qué pedaleadera, ¿cierto? Uno diría, no, es muy fácil todo. O sea, entre que arrancamos y eso pasaron 8. Ok. Más o menos. Y entonces ahí quedas hace con 34 tu papá de dueño. años quedo yo dueño con mi papá. Ajá. Inmediatamente le compro a Álvaro, salgo para donde mi papá y le digo, te lo voy a comprar a ti también. Porque yo tengo 6 hermanos, somos 6 en la casa. Okay. O sea, yo soy el quinto. De los niños. Y le digo, y él me dice, ¿y por qué? Me dice, porque yo no quiero que los hermanos míos me estén diciéndome usted por qué hizo, por qué no hizo, me estén pidiendo cuentas. Claro. Entonces le compro a mi papá. Ay, juepucha. Le compro a mi papá y me quedo solo con la oficina. Pero muy guapo, Juan, porque pues ante todo ese bombardeo, el boom de la publicidad, tus amigos ya se habían enfermado, sacaba la mano y decir, sí, yo me quedo. O sea, hay un toque también como de testarudez, decir, yo saco esto adelante. Es que era una suma de testarudez con pasión y el negocio estaba montado. Sí, de acuerdo. El negocio estaba montado y nosotros éramos una agencia exitosa, verdaderamente. Nosotros éramos una agencia. Les va muy bien.
local, pero teníamos varios clientes nacionales y era una agencia buena, era una muy buena agencia, muy reconocida. Como te digo, éramos 4. En ese momento, como por esa época, apareció una 5ª agencia de acá y eso pues pasaba de año a año. Era muy estresante porque en esa época los clientes cada año licitaban las cuentas. Entonces uno, bien, llegaba el momento y generalmente nos encontrábamos las mismas agencias. Claro. En las licitaciones nos encontrábamos todas. Entonces apareció, por ejemplo, en algún momento apareció una agencia que se llamaba Perejivilla, una gente espectacular, eran muy buenos presentando y muy malos ejecutando. Ok. Sí, entonces se ganaban las cuentas y a la vuelta de 2 o 3 meses lo volvían a llamar a uno. Claro. Eso era lo más satisfactorio, cuando a uno lo volvían a llamar, era lo máximo. ¿De acuerdo? No, eso era lo máximo. ¿Eso es servicio? Ajá. Porque era un negocio pues, de servicio, realmente el negocio es la publicidad. Y yo en ese momento, ya cuando compré y que yo ya llevaba mucho, yo entendí que el negocio de la publicidad era un negocio financiero. Claro, como todo. 100% financiero. Sí. Y era un negocio establecido con unas reglas de unas comisiones y eran iguales para todo el mundo, entonces era transparente. Entonces yo me traje una gerente financiera y le dije, usted se va a dedicar a la financiera y yo me dedico a la publicidad. A lo que te gusta. A lo que me gusta. Y entonces ahí trabajamos, le dimos muy duro y como les digo, pues sí, fue una agencia supremamente exitosa. Nosotros nos movimos como entre los años 90 y el 2016, 2018, como entre las primeras 10, 15 agencias de Colombia. Hubo un boom de que las agencias multinacionales vinieron a comprar a las agencias acá. Ok. Y compraron casi todo menos 2, a Jaime Uribe y a nosotros. Porque en la compra uno quedaba endosado a la multinacional. O sea, como empleado. Prácticamente. Tus servicios ahí, exacto, todo el know-how, el conocimiento. Y eso era un cuento, te compro primero el 20 y después el 30 y después yo no sé qué. Ok, entonces dijiste que no. No, le dije yo le vendo todo de una vez y si quiere me quedo 1 año o 2, pero yo no voy a seguir no voy a seguir pues que una fórmula o una... No. Entonces nosotros nos quedamos solos en el tema pues de eso. Jaime Uribe, que es la otra agencia que todavía también existe, también se asoció, pero también se devolvió después. Ok. Ya, bueno. Entonces ahí en paralelo viene la otra historia de mi pasión, que es la ciudad y la política. Pero claro, siempre y la atrás. ayuda social. Siempre atrás. Ok. Siempre. O sea, la primera campaña política que yo hice, se la hice a Luis Alfredo Ramos. Augusto López, presidente de Herbunión, entendió que el tema de Bogotá era un tema de otro nivel, como otro país. Se maneja diferente, y con que una había, idiosincrasia y que había que distinta. hacer lobby en Bogotá. Okay. Luis Alfredo era secretario general de Herbunión, sí. Y Augusto le dice, láncese a la Cámara, nosotros le ponemos más la plata. Entonces yo hice 2 campañas de Luis Alfredo a la Cámara, 2 al Senado. Las demás votación en Antioquia, wow. Esas veces. Exitosas. Después hice Luis Alfredo, alcaldía de Medellín. ¿Cómo haces para que pasen esas cosas tan buenas? O sea, el éxito de esas campañas que tiene detrás, porque eso tiene conocimiento, pues tiene todo un tema de hacer como un diagnóstico de la plaza, meterse en la plaza, porque finalmente uno no está vendiendo un producto, uno está vendiendo una persona. Es como el cuento de la pasión por la ciudad y el conocimiento del lenguaje. Exacto. De cómo hablamos acá, de cómo comunicar. Unas campañas muy simples, muy... Pero que tocan los ADNs de las personas. La verdad. Entonces con Luis Alfredo hicimos esas campañas. Después hicimos... esta tiene una anécdota muy especial. Yo era asesor de Andrés Pastrana. Y un día Manuel Santiago Mejía y Nicanor van a decirle, ¿usted por qué no nos presta su secretario jurídico para que sea alcalde de Medellín? Entonces se llamaba uno que fue magistrado, bueno, ahora me acuerdo. Y entonces Pastrana les dice, pues hombre, yo se los presto, yo no sé de política local, yo creo que ese candidato no es muy mal, es malo para ustedes, pero se lo quieren llevar,
Y no se me olvida que le dicen, es que el que nosotros digamos es el que gana, quedamos de cuartos en esa campaña. Mío. Porque, hombre, eran Sergio Fajardo, que Sergio perdió también. Sí. Luis Pérez ganó, Sergio, se llamaba Jaime Arrubla. Pero Jaime Arrubla, muy bien preparado, hubiera sido un excelente alcalde, pero no, uno le hacía así y se explotaba. Y Sergio Fajardo se dio cuenta. De su debilidad. Y lo cogía y le daba candela. Yo me acuerdo, no se me olvida, faltaban por ahí 20 días para las elecciones y un día invité para la oficina a Nicanor, a Manuel Santiago, a Rubla y le dije a Jaime, yo creo que usted sería el mejor alcalde de Medellín, pero es el peor candidato que tiene esta campaña. O sea, usted... Emocional. Perdimos, o sea, vamos a perder. Usted no tiene la menor posibilidad de ganar. Quedamos de cuartos. Bueno. Fracaso absoluto. O sea, ahí no había promoción ni publicidad ahí que no había valiera. nada que hubiera, no había personaje, no había eso. No había esa Porque es que parte además la personal. política también necesita pues, un carisma, necesita un cuento. ¿cierto? Claro, que conecte. Sí. Entonces ahí perdimos. Después conozco a Federico, hago campaña de Federico I, ganamos. No vamos a hablar de política, pero hay una anécdota que no es política. Es el viernes antes de las elecciones, Juan Carlos Vélez había ido a Bogotá a armar su gabinete una semana antes, se había encerrado en un hotel. Nos sentamos a almorzar en la oficina, y estaba pues Federico con su equipo y lee la encuesta. Y en la encuesta, cuando yo llego a Federico está de quinto. Ok. Y en la encuesta ya estábamos Juan Carlos Vélez 36 y 34 y Federico 29. Viernes, el domingo eran las elecciones. Cuando se termina la reunión, Va subiendo. yo le digo, vas a ganar. Y bueno, y ganó. O sea, finalmente pues también hay un tema ahí predictivo muy teso. Sí, porque hay una tendencia en la política. El que viene al alza es muy difícil de parar. Wow, Juan. Muy difícil de parar. Felicitaciones, felicitaciones. O sea, tenés todo un tema estratégico detrás de toda esa parte emocional tan bonita que nos estás demostrando hoy. De verdad que gracias por abrirte, Juan. Y yo tengo una pregunta y es, yo crecí con la valla creativa y mi hija está creciendo con la valla creativa. ¿Eso es sinónimo de qué? Porque si yo lo veo, yo te digo, eso es construcción de ciudad, detrás de todos esos dichos y todo eso tan lindo. Pero ¿qué representa para Juan Carlos esa valla? La valla empieza con un cuento de país, más social. Inclusive Pablo Escobar, full Pablo Escobar. Y nosotros ponemos una valla que dice, y Lucho Herrera representando a Colombia. Espectacular. Bueno, entonces eran Lucho Herrera y el Perico Delgado. Eran los dos capos, pues el español y el colombiano. Y nosotros pusimos una valla que decía Lucho contra el Perico. Y era Pablo Escobar en todo su apogeo. A mi mamá casi le da un infarto. Y arrancamos, era muy de eso, muy de eso. Cualquier día, conversando con Álvaro, todavía era socio, la valla tiene 40 y pico de años, me dice, Juanca, pongamos una valla ahí como de cotidiano. Entonces pusimos, si me vas a echar más cantaleta, nos devolvemos. Que era ahí ya subiendo para Las Palmas. Que nos caracteriza pues a todos los que vivimos con el papá y la mamá. Me acuerdo que eso era lo que le decía a mi papá a mi mamá. Así es. Y pusimos esa valla y eso fue como una revolución. Claro. Pues todo el mundo nos decía, o los clientes, uno nos encontraba, y encontramos ese tema cotidiano. Y a partir de ahí seguimos todo el tiempo en lo cotidiano. Todo el tiempo nos hemos movido en lo cotidiano, que es como la conversación de parejas. O sea, esto me lo ha dicho mi papá, mi mamá, mi novia, mi señora, mi hijo. Y arrancamos, y la valla básicamente ha tenido siempre un espíritu, es de meterse en la conversación de la gente en el carro, que cuando la gente pase por ahí, se identifique, te metas en la conversación, o sea, que sea una cosa, como estás diciendo, emocional. Entonces la valla, la verdad es que la valla desde hace mucho tiempo, yo lo he dicho en todas partes, y ya no es de nosotros, realmente la valla, pues la agencia es como el puente, pero la valla es de la gente, y de verdad de la gente, pues, porque las frases que están en la valla son conversaciones que hay y yo tomo nota. Pues le pueden escribir a la tienda creativa y decir, yo quiero poner, y hacen como un concurso de frases. Hemos hecho 2 veces eso, una vez en EAFIT y hace poquito hicimos una
también como invitando a la gente que dijera como cosas cotidianas. Hay que poner una vez, vamos a lolear. Vamos a lolear. Por ejemplo, eso pasa. Entonces, yo estoy en una reunión, vamos a lolear, yo la apunto y en algún momento la pones allá. Sale, la cambiamos cada 3 semanas. Sí, es espectacular. 18 veces al año, ese es dijéramos, uno de los éxitos de la valla realmente es ese, que se cambia mucho, pues no es... Me encanta, Juan. No es otro. Felicitaciones porque de verdad que pues hemos crecido con la tienda creativa, eso hace parte del ADN cada uno de los paisas. Juan, para que terminemos, un consejo que nos darías a todos los emprendedores, aparte de la pasión que te caracteriza. No, es que esa es... Mira, nosotros nos ganamos un premio, una medalla de oro, Cámara de Comercio, por una valla que hicimos de social, cívica, para invitar a la gente a votar. Eso es Pastrana presidente. Y había como una apatía muy grande, hicimos un cuento, logramos montar a una cantidad de empresas en Medellín y era una valla que decía vote, no decía nada, era sin marca, era blanca. Llegamos a tener como 138 vallas, tú subías por las palmas y de 40 vallas había 35 que decían vote. Fue muy bonito, nos ganamos ese premio. Y cuando a mí nos nombraron, decía, y eso lo volví la filosofía de la agencia, es pasión por lo que hacemos, trabajo duro, pasión por lo que hacemos y el corazón metido. Me encanta, hay que ponerlo en la tienda creativa. Ay, Juan. Bueno, no, Juan, agradecerte por este espacio, agradecerte por la sinceridad, por la emocionalidad. Qué ser humano tan bonito detrás de detrás de todo un emporio. Un llorón. Juan, pero yo también soy muy llorona, yo porque aquí pues no me puedo poner a llorar, pero si alguien es llorona en esta vida soy yo. En el anuario mío salía la más llorona, Ana María. Entonces nos identificamos. Bueno. Juan, muchas gracias por este espacio, por acompañarnos y por hacer de este espacio algo tan bonito y tan humano. A ustedes. Gracias. Esto es Medellín Emprende, historias que inspiran. Les agradecemos mucho que nos estén viendo en Telemedellín, aquí te ves.